Paz a todos los hermanos, amigos que nos ven en vivo y en directo, pero también a los que nos van a ver en el transcurso de la tarde, de la noche, en cualquier momento, los que nos ven allí por la página de Facebook, pero también en el canal de YouTube. También hacemos una invitación muy especial que usted nos haga un comentario a través de cualquiera de estas plataformas. Escríbenos sus peticiones, y aquí hay un pueblo que cree a Dios y que tenemos fe y que oramos por cada uno de ustedes, como lo hemos hecho en este día, de orar por las peticiones, de orar por la iglesia, de orar por nuestra nación Colombia, de orar por nuestro vecino país aquí de Venezuela, que están quizás en conflicto, y Dios intervenga, Dios desbaratará la obra de las tinieblas allí y en cualquier parte del mundo, porque hay un pueblo que le cree a Dios y un pueblo que bendice y glorifica el nombre de nuestro Dios. Damos muchas gracias a los hermanos que estuvieron aquí también, muy receptivos, adorando y glorificando el nombre de nuestro Dios. En esta tarde quiero que compartamos una palabra allí en Romanos capítulo 12. Por favor, usted me va a seguir allí en esta lectura del capítulo 12 de Romanos. Bendito sea nuestro Dios. 12:12. Dice la palabra del Señor bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gracias, Dios Todopoderoso, por darnos esta palabra, por darnos este privilegio de leer tu palabra. Aquí estamos a tu disposición, Señor, transmitiendo a través de estos canales, de estas plataformas, allí aquellas personas que creen en Dios, que aman a Dios y que de una u otra manera necesitan también de nuestro Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a tomar asiento, por favor, queridos hermanos, y vamos a mirar un tema muy importante en breves palabras y en unos 15-20 minuticos. Vamos a hablar de 3 deberes que encontramos aquí en este pasaje del autor hacia los romanos. 3 deberes muy importantes que notamos en esta palabra, y el primer deber de todo cristiano, y hablamos con los cristianos porque desde luego si usted todavía no es cristiano, que me ve allí a través de cualquiera de estas plataformas, le sugerimos que acepte a Cristo. El número 3 es el número correcto, exacto, que encontramos en la palabra de nuestro Dios. De hecho, creemos en un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y creemos que cada uno de esta divinidad ya ha cumplido una tarea, y la tarea del Padre, por decir así, fue la creación. El Hijo fue que vino a este mundo a salvar a los perdidos, entre los cuales cada uno de nosotros tenemos ese privilegio de ser salvos, y vino y nos redimió con su sangre preciosa. Y también encontramos la obra del Espíritu Santo, quien está presente con nosotros. ¿Cuándo lo creemos? Que el Espíritu Santo está en esta tarde, y el Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado, de justicia, de juicio y de la verdad. El Espíritu Santo es quien intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice la palabra. Entonces podemos mirar, hermano, no quiere decir que cada uno de ellos hizo su trabajo y que ahí lo dejó todo, no. Los 3 estaban presentes en la creación, pero se le atribuye al Padre creador de todas las cosas. Los 3 estaban presentes cuando Jesús vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario, pero no se quedó allí, la muerte no pudo con él, sino que dice que resucitó al tercer día y vive por los siglos de los siglos. Amén. Y los 3 están presentes acá porque dice la palabra que el Señor estará con nosotros todos los días. Vendremos y moraremos con este pueblo. Por eso hablamos de la Trinidad, de un Dios
trino. Claro, ese no es el tema para hoy, sino quería como aclarar un poquito. De hecho, nosotros los seres humanos también somos trinos, porque dice la palabra allí en Primera a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22, 23, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, notemos que el 3 siempre marca la diferencia. Dios hace 3 clases de llamados a la raza humana, al ser humano. El primer llamado que Dios hace es a todos los seres humanos para que vengan y se conviertan o se arrepientan de sus pecados. El segundo llamado que Dios hace es a esas personas que se convirtieron para que vivamos una vida en santidad, ya que dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Y el tercer llamado que Dios hace es a estas personas, a todos los que nos hemos convertido, que vivimos una vida en santidad, a que sirvamos en el ministerio. Aquí San Pablo está haciendo un llamado también, y por eso he colocado 3 deberes muy importantes de todo cristiano. Y el primer deber está en el capítulo 12, versículo 1 al 2. Allí dice la palabra: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hoy estamos aquí cumpliendo un deber, presentando culto a nuestro Dios, presentando adoración, presentando alabanza. Pero también nos dice que no nos conformemos a este mundo, a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces encontramos desde el versículo 1 al versículo 2 los deberes, el compromiso o la responsabilidad que tenemos como cristianos para agradar a Dios, para ofrecer culto a Dios, para apartarnos de este mundo, de las comodidades, de las cosas que nos acogen, que el mundo entero está allí agarrado, digámoslo así, o atrapado por el mundo o por el Dios de este siglo, que ha cegado el entendimiento de todos los incrédulos. Entonces, nuestra primera responsabilidad es con Dios. La segunda responsabilidad que encontramos aquí está desde el versículo 3 al versículo 12. No lo voy a leer por cuestiones de tiempo, pero ya lo sabemos muy bien, que nos habla al compromiso de que tenemos un deber como hermanos, como iglesia. Allí nos habla de que somos un cuerpo y que cada uno de nosotros debemos de presentar un servicio, debemos de colaborar. Por eso estamos en esta noche aquí unidos en oración, en ruego, orando por el grupo de hermanos que está aquí presente, pero también por los que no pudieron venir, también por aquellas personas que quizás están incapacitadas, están ausentes o están en una clínica, en una cárcel y que no pueden asistir a un culto. Nuestra responsabilidad o deber es que oremos, que sirvamos, que hagamos la obra que Dios nos ha encomendado. Y aquí, a partir del versículo 13 hasta el versículo 20, ya finalizando el pasaje, nos habla de otro deber. Y ese deber es ¿con quién? Con el mundo. El primer deber está en el versículo 1 y 2, que es con Dios. El segundo deber está del versículo 3 al versículo 12, que es ¿con quién? Con la iglesia. Amén. Y del versículo 13 hasta finalizar el pasaje, nuestro tercer deber es con la iglesia. Apréndase esa. ¿De acuerdo, hermanos? Amén. El primer deber es ¿con quién? Con Dios. El segundo deber, con la iglesia. Y el tercer deber, con el mundo, con toda la raza humana. Mire que allí me llama tanto la atención, por ejemplo, finalizando ahí, dice, si finalizando el versículo 18 y 19 y 20 dice, si es posible,
en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. O sea, está hablando con todos, con los hermanos, está en paz con los inconversos, está en paz con los que nos quieren y los que no nos quieren, con los amigos y con los enemigos. Dice el versículo 19, no venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo, ¿cuántos tienen enemigos? Ninguno. Bueno, yo sí tengo enemigos. Claro, a mí en este pueblo, en este municipio, todos me quieren. Unos me quieren para bien y otros me quieren ver lejos, me quieren para mal, pero todos me quieren. Sea amigo o sea enemigo, yo les amo, les amamos porque esa es nuestra responsabilidad, nuestro deber, de amar no solamente a los que nos aman, sino a todos aquellos, aún a los que nos aborrecen, a los que están de acuerdo con nosotros y a los que están en desacuerdo, debemos de amarlos. Por eso dice la palabra allí, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. Claro, dentro de la iglesia no tenemos enemigos, porque somos hermanos, estamos en armonía, no pueden haber enemigos. Dentro del mundo, nosotros como cristianos no tenemos enemigos. Todos son amigos, les amamos en el amor de Dios. No seáis vencidos de lo malo, sino vencen con el bien el mal. El versículo que hemos leído, el que quiero destacar un poquito, hermano, porque solamente estoy haciendo un resumen acerca del número 3. ¿De acuerdo? Mire que Dios habla en la Biblia a diferentes grupos. Dios habla a Israel, porque Dios vino, el pueblo de Israel fue elegido por Dios. Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. El propósito de él era que a través de Abraham viniera una familia, luego viniera un pueblo, luego ese pueblo se formó en una nación que existe, hermanos, desde más de 4.000, casi 4.000 años atrás, la nación de Israel, el pueblo escogido de Dios, el pueblo donde nació el Salvador del mundo. ¿Cuánto lo sabían? ¿Vale? Entonces, los israelitas, Dios habla a los israelitas, pero Dios habla también a quién. Ahí a través de la palabra, Dios habla a los inconversos. Amén. ¿Qué les habla a los inconversos? A los inconversos les habla, hermanos, que se arrepientan, que vengan al conocimiento de la verdad, que el Dios del cielo amó tanto a todos los inconversos que entregó a su Hijo amado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios habla a toda la raza humana, habla a los hebreos, habla al mundo en general, pero habla también a quién, a la iglesia. Entonces encontramos 3 veces, o sea, aquí en la palabra de Dios muchas veces confundimos y decimos, pero viene un juicio terrible para la iglesia. No es para la iglesia, es para los inconversos. Viene una persecución terrible para la iglesia. No es para la iglesia, es para los hebreos, porque dice la palabra que Jesús vino a los suyos a traer el mensaje de salvación, pero los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? Al tirador que escucha ahí por el a ver, ¿quiénes eran los suyos? Los hebreos. Los hebreos, a ver, una sola vez. Los suyos son los hebreos. Amén. Esos son los suyos, porque a veces digo, ¿qué no es lo suyo? La iglesia, no. Los suyos son los hebreos, allí donde nació Jesús. Amén. Los hebreos son los suyos. Pero como los suyos no le recibieron, entonces nos dio el privilegio a todos nosotros para que vengamos al conocimiento de la verdad. Mire que uno encuentra 4 evangelios, pero el primer evangelio fue escrito ¿para quién? Pensé que lo sabía. Para los hebreos. Amén. Que se llama, ¿cómo se llama el primer evangelio? Mateo. Evangelio según San Mateo fue escrito para los hebreos. El segundo y tercer evangelio
fue escrito, claro, para los romanos, Marcos, y Lucas fue escrito para los griegos o para todos los gentiles. Entonces podríamos generalizar allí para todo el mundo. Amén. Marcos y Lucas. Y el Evangelio según San Juan fue escrito ¿para quién? Para la iglesia. Diga a la iglesia amén. ¿Le está dando? Amén. Es un privilegio. Usted encuentra, hermanos, esa pasión, ese amor allí en el Evangelio según San Juan. Amén. Entonces, hermanos, aquí encontramos tres cosas muy importantes para la iglesia. El primero es que debemos de estar gozosos. ¿Cuántos estamos gozosos? Amén. El primero es que debemos de estar gozosos. Tiene que haber gozo en nosotros. ¿Por qué hay gozo? Porque un corazón que tiene a Cristo no puede estar triste. Dice la palabra gozosos. Amén. Está siempre gozosos. Gozosos en medio de la prueba, de la lucha, de la dificultad, pero debe de haber gozo en nuestras vidas. ¿Gozo por qué? Porque tenemos a Cristo, tenemos la salvación, tenemos el regalo más grande que el ser humano puede tener, y es a Cristo Jesús. ¿Cuántos tenemos a Cristo Jesús? Bendito sea nuestro Dios. Por eso nos gozamos, hermanos. Pueden venir pruebas, pueden venir tribulaciones. Miren, San Pablo estaba en la cárcel. San Pablo estaba, hermanos, allí lejos de su familia, de sus seres queridos, allá en Roma, en una cárcel, azotado por el gobernador, el emperador de aquel entonces, pero más sin embargo escribe esta carta a los tesalonicenses y les dice: estar siempre gozosos. Amén. Orar sin cesar. Y esa es una parte muy importante, que nosotros como cristianos debemos de orar sin cesar, o sea, orar constantemente, en todo tiempo. Y lo tercero que encontramos allí en esa carta, que le dice: dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces allí San Pablo le escribe a los tesalonicenses, lo primero, que debemos de estar gozosos; lo segundo, que debemos de orar en todo tiempo, sin cesar; y lo tercero, que es mostrar un agradecimiento, gratitud a nuestro Dios, dar gracias a Dios por todo. Por todo le damos gracias a Dios. Le damos gracias a Dios por la salvación, le damos gracias a Dios por la vida, le damos gracias a Dios por el aire que respiramos, le damos gracias a Dios porque tenemos un hogar, una fuente de empleo, un trabajo, y así sucesivamente. Entonces, lo primero que dice allí San Pablo es: estar siempre gozosos. Amén. Pero aquí en este texto dice: gozosos en la esperanza. ¿Cuántos tienen la esperanza de que Cristo vendrá pronto a levantar a una iglesia santa, pura, sin mancha y sin arruga? Hay muchos que están diciendo: ojalá Cristo venga pronto, pero ni siquiera vienen a culto. Hay muchos que anhelan que Cristo venga, pero ni siquiera son fieles con Dios. Hay muchos que dicen: ojalá Cristo venga pronto, pero ni siquiera leen la Biblia, ni siquiera oran, ni siquiera hacen el esfuerzo de congregarse. Miren, una tarde de estas tan bonitas, ya nos estábamos acostumbrando quizás a estar ahí virtual, ahí con la cobijita, porque muchas veces hacíamos los cultos virtuales y solamente por ahí 4 o 5 prendían la cámara. El resto, ¿qué estarían haciendo, hermanos? Entonces ya nos estamos como: pero queremos que Cristo venga, hermanos. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Si estamos esperándolo realmente, o lo estamos esperando, hermanos, más mundanalizados que el mismo mundo, para no decir el diablo? Santo nuestro Dios. ¿Cuánto damos la gloria a Cristo? Gozosos en la esperanza. Tenemos una esperanza de la vida eterna, hermanos. Pero lo segundo que vemos acá dice: sufridos. Amén. ¿A cuánto le gusta sufrir? Ahí sí se acabó el gozo, ¿cierto? Se acabó el gozo, hermano, porque no nos gusta el sufrir, no nos gusta que nos digan la verdad, no nos gusta padecer como cristianos. Si alguien nos ofende, entonces se nos sale el mundano, lo mundano. No, hermano, dice: sufridos en la tribulación. No está hablando aquí, hermanos, para el pueblo que va a pasar la gran tribulación. No, porque en estos domingos hemos hablado, hermanos, que
el día de la ira. Viene una ira sobre el pueblo, sobre la raza humana. Amén, porque Dios está hablando a través de los medios radiales. Siempre ha hablado de tres cosas muy importantes para que una persona se salve. Lo primero es que debe nacer. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Lo segundo es que debe ser una nueva criatura, porque muchas personas dicen nacer de nuevo, pero con su testimonio, con sus hechos, niegan al Señor Jesús. Entonces lo primero es nacer de nuevo. Amén. Ser una nueva criatura. Y lo tercero es que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Usted cree que su nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Cuánto lo creemos, hermano? Bendito sea el Señor. Miren que el número 3 es la perfección. Para mí, hermanos, es algo precioso. Amén. Es algo precioso. Número 3. Ayer hablábamos acerca, hermanos, de los regalos que Dios tiene para el ser humano. Y hablábamos aquí en 1 Corintios capítulo 12, donde nos habla acerca de los dones espirituales. Dones espirituales en 3 grupos de 3. Y hablamos, hermanos, del primer grupo que era dones de revelación. La palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el don de discernimiento. Ese es el primer grupo. El segundo grupo nos hablaba que era el grupo de poder, dones de poder. Primero era ¿cuál? Fe, sanidades y milagros. Amén. Y el tercer grupo, hermanos, era de inspiración, lenguas, interpretación de lenguas y palabra de sabiduría. Amén. Entonces siempre encontramos en la Biblia la perfección del número 3. Lo segundo que nos habla aquí, hermanos, es sufridos en la tribulación. Lo tercero, ¿qué sería? La constancia en la oración. No debemos de desmayar. La oración es muy importante, hermanos. En la oración es importante sacar un momento de gratitud a Dios. Amén. Lo primero que uno hace en la oración es que reconocer la grandeza de Dios. Porque aún el Señor Jesús dijo cuando ores, decir Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces lo primero que encontramos en la oración es que, hermanita Julia, hermana Blanca, el reconocimiento a Dios. Amén. Téngalo en cuenta, hermano, para cuando le vuelva a preguntar. Lo segundo que encontramos aquí en la oración es la adoración a Dios. ¿Si adora usted a Dios cuando está orando o no? O solamente pida y pida y pida y nunca le dice te adoro, Señor, te amo, Señor, yo te adoro con todo mi corazón, porque la oración debe ser algo muy sincero. Amén. Entonces lo primero es que reconocimiento al Padre Celestial. Y lo segundo que debe de haber en la oración, que debe ser muy importante y que debe ser un privilegio de todo cristiano, es la adoración. La adoración, esa adoración que suba delante de Dios. Y lo tercero que encontramos en la oración es que la gratitud. Gracias, Señor. Yo encuentro que hay veces uno se pone a orar. Vamos a orar por Colombia y hay hermanos que solamente gracias, 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 gracias. Al menos, bueno, da gracias. Digo, estamos orando por Colombia. Diga al menos, Señor, que se salven, que aquellas personas que están damnificadas, pero gracias, gracias. Bueno, gracias, Señor, porque no se murieron todos. Gracias, Señor, porque Dios provee. Gracias, Señor, pero a decir algo más, pero esa palabra de gratitud, muy agradecidos con Dios. Yo estoy muy agradecido con el Señor porque me salvó, me sanó, me dio vida y vida en abundancia. Estoy muy agradecido con Dios porque me dio un hogar, una esposa, me dio unos preciosos hijos. Estoy muy agradecido con Dios porque me llamó en más de 8.000 millones de habitantes sobre la tierra a servirle en el ministerio. Estoy muy agradecido con el Señor. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? ¿Amén? Entonces tengan en cuenta estos 3 pasos muy importantes, hermanos. Primero, estar gozosos. Lo segundo, que un cristiano va a sufrir también. El domingo nos hablaba el pastor, decía cuántos le han dado garrote. Y algunos no les han dado todavía garrote, no ha habido persecución. Eso es la tribulación, sufridos en tribulación. Y lo tercero que vemos aquí es constantes
en la oración. No desmaye, hay que seguir orando, hay que seguir clamando. No hemos terminado, hermano. Siempre, cada mañana, al mediodía, en la tarde, debemos de estar orando. Amén. Y no olvide esos 3 principios de la oración: reconocer la grandeza de nuestro Dios, darle adoración al Rey de Gloria y agradecerle por todo lo que Él ha hecho. ¿Cuánto le agradecemos a nuestro Dios? Y en esta tarde nos ponemos de pie y vamos a agradecerle al Señor, hermano. Por fe usted va a decir: gracias, Señor, por la salvación, gracias, Señor, por la sanidad, gracias, Señor, por la provisión. Dios es un Dios que provee, Dios es un Dios que bendice. Dios quiere 3 cosas muy importantes para el ser humano. San Juan lo dice allí en la tercera de Juan 2: amado, yo deseo que tú seas bendecido. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Allí nos habla de 3 cosas muy importantes: que prospere tu alma y que tengas salud y que sea bendecido en todas las cosas. Dios va a bendecir a este pueblo, Dios va a bendecir a los hermanos, a los amigos que nos siguen a través de esta plataforma. Dios lo ha escogido con un propósito. Cristo le ama y Cristo quiere bendecirlo. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Padre, escuche.